Un poquito lejos, a ver. Un poquito lejos. Ahora. Voy a hacer una pequeña modificación técnica. Ahora bien, ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Cuanto más lejos estoy del ordenador, mejor me oís. ¿Qué cosas Ya tienes? sabes cómo es esto. Bueno, entiendo que vamos muy, muy tarde y entiendo que soy el último. Entiendo que el problema no es para mí, es para la pobre gente que está aquí desde hace 3 horas escuchando. No sé Y qué que ahora le toca escuchar algo que algunos ya han escuchado, ya han seguido, porque lo hemos hecho en múltiples ocasiones y otros quizás no, o incluso no quieran oírlo. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? Se escucha bien, lo de se ve bien lo estamos intentando Vale. resolver. Y espérate porque parece que sí. Sí, Vale. dale a las slides, yo creo que sí. Vale. ¿Tú lo ves bien? ¿Tú estás bien, no, Andrés? Yo lo veo bien. Si paso Venga. la slide, pasa la slide. Nos dice que en online que se ve. Pasa la primera slide, a ver si... Le he pasado el índice, ¿lo veis? No. Pero igual es lo que es la distancia Bruselas-Madrid, a ver si... No sé. ¿Lo podéis pasar ahí por mí? Espérate, porque una cosa es la velocidad de la luz. Ahora. Bueno, yo he dado, ¿eh? Ah, que ha sido yo tú, le he dado. ¿verdad? Sí, Andrés, le he dado y ha pasado, así que... Entonces pásamelas tú, ¿te parece? Vale. Porque veo que no... Pues adelante, está en el índice. Adelante, pues vamos a ver, disculpadnos que terminemos así, pero ya queda menos para comer. Bueno. Venga, pues me voy a la página de los costes, de categoría de costes, que es la cuarta. Yo estoy diciendo, Luisa, no te preocupes. En cuanto a lo que quería contaros hoy, pues me voy a centrar principalmente en 2 cosas. En los costes y la elegibilidad de los mismos y en el modelo LAMSAM, que sé que tenéis varias convocatorias con este modelo de Grant Agreement y bueno, pues contaros lo que creo que es más relevante de cara a hacer la propuesta sobre todo. En cuanto a los costes, vamos a centrarnos, por favor, Luis, a la siguiente. Muy rápido, hoy sí que voy a ir muy rápido. En cuanto a los costes de personal, que como veis es la columna A del presupuesto, de las propuestas. Adelante, Luisa. Y sus diferentes figuras. Esto no ha cambiado en relación con Horizonte 2020, así que los que estéis familiarizados sabéis que hay desde los empleados a personas que tienen un contrato con vuestra entidad, a dueños de pymes o incluso personal cedido por una tercera entidad que podéis meter como personal propio y como coste propio de personal. Adelante. Y en cuanto a cada una de las figuras, me voy a detener hoy solamente en la casuística general, es decir, aquellas entidades que tengáis salarios que aumenten por la participación en proyectos Horizonte, tenéis que ir a un modelo distinto, es el modelo A2. Decídnoslo y vemos en cada caso cómo hacerlo porque ya es más complejo, es lo que llaman Project Based Remuneration y hay que hacer un par de cálculos en lugar de uno. Hoy me voy a detener solamente en este, vuestro personal. ¿Qué costes son elegibles del personal? Pues bueno, aquí tenéis una nómina en la que todo es elegible, porque prácticamente todos los conceptos, sueldos, contribuciones a la seguridad social, seguros obligatorios o seguros no obligatorios, digamos, complementos en especie, son elegibles, complementos variables también lo son. En definitiva, es prácticamente todo elegible en una nómina, pero hay cosas que no lo son. Y conviene que lo sepáis para sacarlas de la nómina. Los complementos arbitrarios, por ejemplo, no son elegibles. Aquellos bonus que están basados en objetivos comerciales. Esto a las empresas que nos escuchen. Muchas tienen bonus relacionados con el porcentaje de ventas o la cifra de ventas de la entidad. Ese tipo de bonus no son elegibles. Y, por supuesto, los bonus únicamente devengados cuando tenéis financiación europea, pues tampoco son elegibles como tales. Adelante. Dicho esto, para los que estéis familiarizados con el Horizonte 2020, la diferencia en Horizonte Europa es que en lugar de calcular una tarifa horaria y multiplicarla por el número de horas dedicadas al proyecto, habrá que hacer el cálculo de una tarifa diaria. Y hacer ese cálculo por persona y por reporting period. Ya no por año, ya no se puede usar el año anterior cerrado, sino que hay que hacer el cálculo por reporting period, que habitualmente son 18 meses, y por persona. Hola. Adelante. Vamos, perdona que me voy a Espera. me escapo a hacer un pis.
¿Perdón? No he visto, algo ha pasado, Sigue, pero no he visto. no, sigue, Andrés. Sigues. No ¿Quieres le que ha pase dado la mal a nadie, ¿no? Desde que acabo de empezar todavía me queda. No te preocupes. Me alegro. Adelante, la siguiente. Bien. En cuanto a cómo registrar este tiempo dedicado al proyecto, bueno, pues hay dos opciones. Si tenéis unas horas, unos timesheets donde seguís imputando las horas que le dedicáis al proyecto, es perfectamente válido. O, en el caso de que no queráis utilizar esas timesheets, porque no las necesitáis, por ejemplo, pues podéis utilizar un modelo de declaración mensual, que es lo que aquí os incluyo. Declarar los días dedicados al proyecto. Días al mes dedicados al proyecto. Así que las timesheets solo son necesarias si son obligatorias para vosotros. Si no, podéis cambiar este modelo. Adelante. Bien, en el caso de que sigáis utilizando timesheets, pues tenéis que convertir las horas a días. Y para eso tenéis estos tres métodos. No me meto al detalle, pero en definitiva, si tenéis el cálculo del esfuerzo en horas, lo pasáis a días y así tenéis el cálculo, o sea, los días dedicados al proyecto. Adelante. Voy a sobrevolar realmente. Y este es el segundo modelo que os decía, cuando la remuneración se incremente porque participáis en proyectos específicos, por ejemplo, en proyectos de Horizonte. Bueno, pueden ser otros proyectos nacionales, pero vamos, este cálculo prefiero no contároslo, sino que lo sepáis y que acudáis a nosotros en caso de ser necesario. Adelante. Vale, y esto también os lo cuento porque en el primer semestre de 2023, muy probablemente, vamos, con casi toda seguridad, se va a incluir una nueva oportunidad, una nueva modalidad para calcular los costes de personal, que es en base a un coste unitario. ¿Esto qué significa? Que todo esto que os acabo de contar de los cálculos de tarifas diarias, de multiplicación por días imputadas al proyecto, que os lo he contado muy rápido, pero tiene bastante más complicación de lo que parece, os podríais olvidar de esto si, una vez se publique esta oportunidad, optáis por el coste unitario para costes de personal. ¿Y qué significa eso? Que la comisión dice, si queréis utilizar el coste medio de toda la entidad, es decir, cogéis la última auditoría que tengáis, cogéis todos los costes en salarios, todos los costes de personal que haya en esa auditoría, los dividís por el número de personas que trabajan en la entidad, o full time equivalent, os da un coste unitario, o coste medio si queréis, utilizad ese coste para todos vuestros investigadores y todos los que participen en proyectos de Horizonte. ¿Vale? Así que es una opción muy simplificadora, tenéis que hacer algún cálculo, supongo, para ver si supone mucha pérdida de dinero o no. Bueno, en definitiva, es una opción que va a estar. Adelante. Y bueno, sigue siendo posible imputar como costes de personal propios los costes de personas con las que tengáis un contrato no laboral. Por ejemplo, un consultor. O un consultor in-house, el modelo aquel que conocíamos en Horizonte 2020. O las personas que se os cedan a título oneroso, que tengáis que pagar por ellas. Esto se llama seconded person y tiene que cumplir con estas condiciones que aquí os indico. Adelante. Y sigue existiendo la categoría de dueños de pymes. Aquellos dueños de pymes o también personas naturales que no tienen un sueldo, que no tienen un salario como tal, pues la comisión nos dice directamente cuál es su tarifa diaria. En el caso de Horizonte Europa, para convocatorias 21-22 y para, de hecho esto para el 23, habrá que actualizarlo, pero todavía no lo tenemos, es de 257,67 € al día. Esto es lo que tenéis que utilizar, multiplicarlo por los días que trabaje ese dueño de pyme y ahí tenéis el coste de persona. Adelante. Segundo tipo de costes, más allá de los de personal, que suelen ser pues, la gran mayoría de los costes que se imputan en proyectos europeos, las subcontrataciones. Adelante. Aquí, nada nuevo bajo el horizonte. Muy importante que sean partes limitadas de la acción y fundamental que cumplan con el mejor relación calidad-precio y no conflicto de intereses. Adelante. Y lo que aquí llamamos purchase cost, que es lo que se llamaba que era el artículo 10 en Horizonte 2020, Other Works, Goods and Services. Bueno, pues aquí, adelante Luisa, por favor, aquí se incluyen los viajes, donde lo más relevante es que mantengáis las prácticas habituales de vuestra entidad y por supuesto guardéis la documentación justificada, la documentación asociada.
los equipos. Aquí la novedad es que la amortización es la regla general ya por definición, es decir, que solo podéis imputar el full cost de algún equipo cuando esto aparezca en las condiciones específicas de la convocatoria, de las que os hablaba alguna compañera antes. ¿Vale? Ahí va a aparecer, si en vuestra convocatoria, los equipos X o Y, porque puede haber una lista de equipos, o todos los equipos que imputéis pueden ir al 100%. Adelante. Y lo que se llamaba también el artículo 10, pues estas son las tareas necesarias para hacer el proyecto, pero que no son tareas como tales de científico-técnicas del proyecto. Pues aquí hay de todo, desde el coste de una auditoría, traducciones, gastos de diseminación, aquí tienes unos cuantos ejemplos. Aquí también es importante y relevante remarcar que han de cumplir con las mismas condiciones que una subcontratación. Best value for money y no conflicto de intereses. Adelante. Y otras categorías de costes, de las que hoy no me detengo, pero adelante, Luisa, vais a ver que son la de Financial Support Third Parties, donde también creo que es algo bastante habitual cada vez más, donde el dinero que recibís de la comisión lo vehiculáis o pasa a través vuestro para terceros, y aquí hay que cumplir con unos requisitos determinados que aparecen en el anteprimen. Adelante. El siguiente es el de las facturas internas, que aquí la novedad es que ahora la comisión, para las facturas internas, aquellas entidades grandes que facturéis internamente, servicios, por ejemplo, entre vosotras, dentro de la entidad, podéis imputar el coste de esa facturación íntegro, es decir, incluyendo los costes indirectos, siempre que los costes indirectos asociados a esa facturación pues sean identificables fehacientemente. De ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Adelante. Bueno, costes indirectos de 25%, ahí no hay nada que objetar. Y en cuanto a estas columnas nuevas, que ya después de 2 años seguro que os suenan, bueno, eso es 2 años ya un poquito más. Cuando hablamos de income, revenues y other sources of funding, aquí lo que la comisión te viene a decir es, si tienes previsto algún income en el proyecto, inclúyelo. Y en el caso de que mi financiación sea del 70%, pues inclúyeme el otro 30% en other sources of funding. ¿Cómo vais a completar? ¿Con recursos propios o con la financiación de alguna agencia? Se me antoja que aquí pueden ir perfectamente también los associated partners, que luego vemos, por ejemplo, un socio de Suiza, que no puede participar, no recibe financiación UE, pero puede participar como associated. Bueno, pues aquí incluiría si el 100% de la financiación que recibe la recibe del gobierno suizo o si una parte la incluye de sus propios recursos. Adelante. Ingresos, también es relevante deciros que desaparece el concepto de ingresos para las entidades sin ánimo de lucro. O sea, que las entidades que no tengan ánimo de lucro ya os olvidéis de los ingresos. Adelante. Y esto es lo que os acabo de contar, así que esto lo puedo pasar. Es las columnas QR que os acabo de contar. Terceras partes, en cuanto a terceras partes, bueno, affiliated entities seguro que ya os suena, y si no os sonará link third parties, pues es lo mismo exactamente. Entidades que tienen un vínculo económico o legal que va más allá del proyecto europeo con el beneficiario y que pueden realizar tareas del proyecto perfectamente. En general también son partes limitadas de la acción, o sea, nunca vamos a tener a un affiliated haciendo más tareas que un beneficiario, pero bueno, dependen del beneficiario y de alguna manera están vinculadas a él. Adelante. Esta es la novedad, la de las associated, que ya os he dado una pista. Estas son entidades de países que no reciben financiación europea, pero son entidades que realizan tareas y pueden ser tareas muy relevantes del proyecto. Es una figura que incluiría, por ejemplo, un socio de UK actualmente. Si llega el momento de la firma, la asociación sigue sin estar, esto también os lo han contado, no me voy a repetir, pero en definitiva, entidades que tienen un vínculo con un beneficiario, con todo el consorcio, y por lo tanto, este beneficiario o el consorcio en su conjunto asume unas determinadas obligaciones, aquí aparecen en el último párrafo, y por lo tanto, de alguna manera, sois responsables, los beneficiarios, entre comillas responsables, pero al menos de una parte de las obligaciones sois responsables de vuestros associated partners. Así que aquí os voy a decir que en el acuerdo de consorcio habrá que establecer cómo, en el acuerdo de consorcio o en un acuerdo bilateral entre vosotros y el associated partner, cómo ese associated cumple con sus obligaciones y cómo vosotros os aseguráis de no tener problemas al finalizar el proyecto. Adelante. En caso de incumplimiento. Y las cesiones de recurso, os he dicho que las cesiones de recurso contra pago como tal, esa categoría desaparece, pero si es personal lo que se os cede, existe la figura de seconded personnel,
y si no, pues tenéis que utilizar ya las contrataciones o subcontrataciones. Las que sí siguen existiendo son las categorías de cesiones de recursos. Os ceden un profesor, por ejemplo, o un investigador, y no os cuesta nada esa cesión, pues ese coste de la entidad, el coste real de la entidad que os lo ceda ese investigador, sigue siendo un coste elegible para vosotros. Lo podéis imputar y lo podéis cobrar, recibir de la comisión, aunque en realidad no lo sea como tal para vosotros en vuestras cuentas. Adelante. Y el AMSAM, ahora sí que ya termino con este. Aquí lo que quería contaros, pues esto ya os lo habréis oído 50 veces, es que ¿por qué estamos dando la paliza con el AMSAM? Pues porque las convocatorias de 2024, uno de cada 3 topics va con este modelo. Y la cosa seguramente no se pare aquí. Adelante. Así que vamos a ver cómo termina el AMSAM, si termina siendo el modelo generalizado. Lo que quería contaros aquí es un Grant Agreement distinto, el del AMSAM. ¿Vale? Conviene que lo veáis porque es distinto en su fondo y en su forma. Adelante. Que hay 2 modelos, que básicamente es la opción 2 la que se va a utilizar en más del 90% de los casos, pero que algunas veces es la propia comisión, modelo 1, opción 1, la que define el presupuesto en la convocatoria, el presupuesto de ese AMSAM. Pero la mayoría es el segundo, ya os lo explico. Adelante. Os lo explico a nivel de propuesta. Tengo también algunas traspas a nivel de implementación, pero creo que esas las vamos a dejar ya para más adelante. A nivel de propuesta, ¿qué sucede? Que la estructura del proyecto va a ser algo distinta. ¿Por qué? Porque se estructura en base a Work Packages, que es la unidad de medida y, por lo tanto, la unidad de cobro. Ya no es que tengáis la factura del viaje X, ya no es que tengáis las timesheets de los empleados dedicados al proyecto. No, aquí es que se hayan hecho las tareas de un Work Package. Veis en el ejemplo que os pongo, por ejemplo, en el Work Package 1, que hay 2 beneficiarios implicados. Pues hasta que os hagan las tareas comprometidas por esos 2 beneficiarios, ese Work Package no se cobra. ¿Vale? Ahí ya intuyo que ya habéis visto que hay una interdependencia dentro del consorcio que no existe en un proyecto normal. Muy importante definir entonces los Work Packages. Adelante. ¿Y qué es un Work Package? Pues un Work Package no nos ha dicho la comisión lo que es, pero nos ha dicho lo que no es. Y todo esto no es un Work Package. Y sí os puedo adelantar que los Work Packages transversales, aquellos que van desde el momento 0 hasta el final del proyecto, gestión, diseminación, explotación, todos ellos se pueden dividir en los diferentes Work Packages que vayáis definiendo. Podéis meter una parte de gestión, por ejemplo, de management, para ir cobrando a medida que se van cumpliendo los Work Packages, porque si no, si metéis un Work Package destinado únicamente a management y dissemination, pues hasta que no se cumplan todas las tareas de ese Work Package no cobraríais. Adelante. Y bueno, en el modelo 2 que os contaba, tenéis que definir vosotros el coste de ese LAMSAM en base a vuestros costes y siguiendo las reglas del proyecto normal, es decir, el coste personal que sea calculado en base a las reglas de Horizonte Europa. Adelante. Y aquí lo que vais a ver es que la comisión nos ha dado hasta la fecha un Excel, que es lo que tenemos, que, adelante, el template, perdón, que el anterior al template, el template sigue siendo el de 1820, pero bueno, sigue valiendo. Y el Excel es el que tenéis que rellenar, donde tenéis que incluir el presupuesto. Y adelante, Luisa, vais a ver que el presupuesto, bueno, eso ya lo he contado, las estimaciones de costes han de ser en línea con vuestras prácticas habituales y alineados con las reglas de elegibilidad de Horizonte Europa. Adelante. La misma, ya con una vez nos vale. ¿Y qué pasa? Que esta lista os va a ir pidiendo bastantes cosas. Este Excel que os comentaba para un LAMSAM. Adelante, desde la lista de beneficiarios, esta es fácil, hasta los Work Packages, la lista de Work Packages, por supuesto. Adelante. Pasando por los costes. Y veis que ya en esta primera etapa, en costes de personal, hay más detalle. No es costes de personal punto y metéis todo el personal que tenéis implicado en el proyecto, sino que tenéis que diferenciar por científicos senior, junior, personal administrativo, personal técnico. Ves que hay un nivel de granularidad más importante. Es decir, el esfuerzo a nivel de propuesta va a ser más importante que en una propuesta normal. Eso es así. Adelante, para cada uno de los beneficiarios se rellena esta tabla. Y lo mismo para sus affiliated entities. Adelante. Ok. Ya ni me acuerdo de para qué era esta.
Bueno, es la forma de calcular el coste de personal, que se mide a través de unidades. Y aquí la unidad equivale a una persona mes. Esa es la unidad. Y el coste de la unidad, el coste de una persona mes, y multiplicáis por el número de unidades, os da el coste total. Subcontrataciones. Aquí la unidad, tenéis que meter el coste de las contrataciones y la unidad es la media de los costes de subcontratación. Tenéis tres subcontrataciones, pues dividís el total por 3 y ponéis 3 unidades. Adelante. Purchase cost, bueno, lo mismo, y sigue siendo, como veis, necesario explicar cuando estos purchase costs superen el 15% de los costes de personal. Eso ya sonará a los que estéis participando porque es algo que ya se hace en los proyectos normales. Adelante. Luego pasamos a los equipamientos, depreciaciones, donde también veis que hay algo más de información. Tenéis que poner pues, la fecha de compra, por ejemplo, bueno, en definitiva el precio de compra. Un poquitito más de detalle sobre lo que ya calculáis para un proyecto vuestro habitualmente. Adelante. Ok. Bueno, esto está relacionado con las otras categorías de costes. También os lo he contado antes. Aquí tenéis que seguir calculándolos y los costes directos se calculan de manera automática. Una vez rellenadas todas estas tablas, os aparecerá un resumen de las diferentes tablas que habéis rellenado y adelante, Luisa, tendréis que pasarlo teendréis que subirlo, pues es el resumen de las tablas que habéis ido rellenando. Adelante. Y una vez rellenadas las tablas, pues lo subís aquí como un anexo. En el futuro la comisión, porque creo que todavía no tiene, lo que va a hacer es introducirlo, imbricarlo en el portal. Pero de momento, estáis teniendo que hacerlo a través de un Excel y subirlo después. Y aquí ya termino. Han sido 20 minutos, a toda velocidad. Aquí tenéis toda la información detallada, que seguro ya sabéis dónde está, pero bueno, en una tasca lo tenéis todo recogido y en la siguiente tenéis todo lo que tiene que ver con el LAMSAM, que la comisión ha creado un portal o una página, no sé cómo llamarlo, específica para el LAMSAM. Y adelante, más allá de las guías y tal, pues estamos los NCPs del área financiero, que hoy en 20 minutos contaros todo esto, pues ya me imagino que alguno habrá desconectado desde el segundo 1, yo lo habría hecho desde luego, pero estamos para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas más concretas, las casuísticas particulares, porque cada uno tiene una casuística distinta y unos problemas distintos, y bueno, pues somos 5 a vuestra disposición. Y ahora si hay alguna pregunta en la sala o desde donde sea, pues encantado de resolverla. Y si no, pues hasta cuando queráis, hasta cuando me necesitéis. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacerlo en un tiempo bastante ajustado. Tenemos una pregunta en el online, mientras no sé si habrá alguna en la sala. En el online hay una pregunta que ya no... Sí, creo que la han hecho durante tu presentación, aunque no sé muy bien si pertenece a tu presentación o no. Dice, a fecha de hoy, y es una pregunta que ya hemos respondido antes, pero bueno, a fecha de hoy, ¿tienen el mismo tratamiento como Associated Partner, un partner de Suiza que uno de Reino Unido? Si quieres, antes tú y si no, la contesto yo. Bueno, pues la contesto yo por escucharlo de otra persona. A ver si lo voy a llegar a explicar mejor todavía, que no creo. A día de hoy y hasta el 31 de marzo del 23, las entidades UK van como un socio normal, como si fueran españolas. Van así a nivel de propuesta. Luego, si llegada la hora de firma del Grant Agreement, pongamos en diciembre del 23, UK sigue sin asociarse al programa, que vamos, no sé, tiene toda la pinta entre nosotros, hay que cambiarlo. En lugar de una entidad beneficiaria, pasa a ser associated. Esto con Suiza no pasa. Suiza va como associated desde el principio, porque ya se sabe que va como tercer país y si en el futuro se asocia al programa, ahí cambiarían la beneficiaria, pero ahora actualmente va como associated. Así que esa es la situación a día de hoy. Muchas gracias. Y lo mismo para un socio de Chile, que ya no recibe financiación automática, o un socio de China, salvo que la convocatoria indique otra cosa. O salvo que ese país del que estemos hablando, por ejemplo, Colombia está en una lista, en los anexos generales, lista de lo que llaman Low and Middle Income Countries,
países de renta baja y media que ellos reciben financiación de manera automática, por lo tanto pueden ir como beneficiarios. Perfecto, Andrés. En el online no hay más preguntas. Sí, perdón, a ver. ¿Tú tienes una? No. Aquí Andrés en la sala. Sí, Andrés, un segundito, por favor. No hay problema. Hola, buenas. Mi pregunta es una pregunta muy cortita referente a los equipos que indicabas que solo el coste de amortización, salvo que expresamente se indique la call. Entonces, yo creo que hay una diferencia con respecto a H2020, que había algunos casos en los que un prototipo o que las prácticas usuales de una empresa amortizara al 100% en caso de que el equipo se compre para proyectos de I+D y tenga una política interna, sí que se puede amortizar, se puede incluir y el 100% del coste es elegible. ¿Eso no sucede más? Vale, tiene su miga, porque cuando me dices que es una, para empezar, o sea, si la amortización al 100% en 2 años, si es una práctica habitual de la entidad y respeta las reglas generales, las reglas nacionales que aplican las amortizaciones, pues se podría seguir imputando al 100% si se amortizan esos 2 años y esos 2 años están incluidos en el proyecto. Eso es así, eso no ha cambiado. Lo que sí ha desaparecido es la regla esta de los prototipos fabricados específicamente para el proyecto, bla, 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 bla. Esa sí ha desaparecido. Ahora lo que la comisión dice es que tú utilizas tus prácticas de amortización habituales y imputa el coste de la amortización en base a la utilización que se haga de ese equipo para el proyecto. Si se está utilizando solo para el proyecto al 100%, si se utiliza para otras cosas, pues la parte proporcional imputa esa amortización como regla general. ¿Vale? Las amortizaciones en general van más allá de los 2-3 años que puede dar un proyecto europeo. Y eso no se puede modificar para que entre el 100%. Y en el caso excepcional de que yo en la convocatoria te diga otra cosa, que te puedo decir 3 cosas distintas, que puedes imputar el 100% de los equipos, 100% del coste de los equipos, o puedes imputar el 100% del coste de unos equipos que yo te pongo en una lista, o puedes imputar la amortización de unos equipos que yo te pongo en la lista y el resto el 100%. O sea, es una combinación de opciones. Pero la regla general, repito otra vez, porque igual estoy liándolo más que otra cosa, es amortización del equipo siguiendo las prácticas habituales de la entidad. Esa es la regla general. Vale. No sé si he contestado. ¿Alguna otra? Sí. ¿Otra David. pregunta, Andrés? Un segundo. Sí, sobre este tema, en el caso de los prototipos, si tú tienes que construir un prototipo a partir de fungibles, si tienes que comprar semiconductores, tienes que comprar... pues claro, yo creo que pregunta, estamos hablando de temas distintos, ¿no? Una cosa es que tú te compres un equipo amortizable. Yo en 2 años creo que por lo general contable pocas cosas dejan de amortizar en España en 2 años. Normalmente suelen ser de 4 años y demás, que suele ser más allá de la vida del proyecto, con lo cual te metes en un jardín con las amortizaciones y aparte, bueno, en el caso de la Universidad Política de Cataluña se auditan las cuentas y unas, ¿no? Pero bueno, la pregunta va por el tema de los prototipos. ¿Qué pasa si se puede con un material fungible? Que tú, materiales fungibles que compras, construir un prototipo. Y la otra pregunta es que aparte que ahora con el SLAM ser coordinador todavía ser más divertido, por lo que veo, pero el Work Package de coordinación entonces desaparece, se tiene que partir entre otros Work Packages y aparte el prefinancing desaparece. Esas son las preguntas. Vale. La segunda te he escuchado muy bajito. La primera, te contesto la primera y la segunda la voy a deducir a ver si lo he entendido bien. A la primera, una cosa o sea, lo importante en el caso de los prototipos es el tratamiento contable de las diferentes partidas que hay asociadas. Habrá partidas de personal para construir un equipo, habrá fungibles y habrá equipos, básicamente. Pues los fungibles se consideran other goods, works and services, por lo tanto, el fungible va al 100%, evidentemente. El personal, en base al coste de personal que os he contado, también se elegirá al 100%. Bueno, 100%, salvo que sea una IA y seáis entidades con ánimo de lucro, que ahí va a ser 70%, pero bueno, no me entendéis.
Y es el equipo, es el que se contabilice como un activo de la entidad el que se tiene que amortizar. ¿Vale? Y lo segundo entiendo que es el de Work Package Management en los LAMSAM. Sí, el de coordinación, Andrés. El de coordinación. ¿Paquetes de trabajo? Correcto, correcto. Todo lo que queráis cobrar a medida que se van cumpliendo los Work Packages tiene que ir en cada uno de ellos. Si lo metéis como Work Package aparte, solamente se podrá cobrar al finalizar el proyecto. ¿Vale? Y no he contado, pero ya en un minuto lo cuento, habrá Work Packages que al final del proyecto no se hayan completado al 100%. Cuando hablamos de completar, no se habla de resultados, se habla de tareas, de que se hayan hecho las tareas que habéis dicho que ibais a hacer. Bueno, aquí la comisión, en este caso excepcional, analizará si se han hecho los mejores esfuerzos para hacer las tareas. Bueno, en definitiva, analizará ese Work Package completado al 80%, pongamos, y en caso de que se cumplan unas determinadas características, las tenéis en la presentación, pues pagará ese 80%. ¿Vale? O sea, que no es una regla escrita en piedra de que si no se termina el Work Package no cobráis. Pero, desde luego, solamente al final del proyecto y solamente en caso de que la comisión considere que habéis hecho todos los esfuerzos necesarios para hacerlo. Andrés, una pregunta, esta te la hago yo. Dale. En las tareas, dices que los paquetes de trabajo se van a pagar en medida que se ejecutan las tareas. ¿Las tareas esas tienen que ir asociados a deliberables? ¿Cómo la comisión valora que una tarea está hecha? Porque hay asociados a deliberables. Sí, luego van asociados, sí, eso es la estructura es similar a la de un proyecto normal en ese sentido. Habrá deliberables, habrá reporting técnico, que va a ser más denso que el reporting técnico actual, obviamente. Lo que ya no habrá es reporting financiero. Pero el tema de deliberables y demás, sí. Lo que la comisión no va a hacer es pagarte en base a si el deliberable se cumple o no se cumple. O sea, te va a pagar en base a que si la tarea que habías definido se ha hecho o no se ha hecho. Más allá de que el resultado sea esperado o no. Andrés, por la cara que ponía aquí David, añado yo una cosa, Andrés. Lo del paquete de trabajo de management, de que no se cobra hasta el final, sí tienes uno solo. Lo que la comisión permite en el LAMSAM es que tú el Work Package de Management lo trocees conforme a los reporting periods. Y luego lo de la prefinanciación que has preguntado, la prefinanciación en LAMSAM es la misma que en los proyectos que no son de LAMSAM. Y es el cálculo genérico, lo comentó la comisión en el último webinario de LAMSAM que hizo, y es el 160% del budget del proyecto dividido por el número de reporting periods. Y ese es el dinero que tú recibes en la prefinanciación, y eso también lo recibes en los proyectos de LAMSAM. Y eso es una cantidad que no está nada mal. Es decir, que no es que en LAMSAM te dejen y te hagan trabajar sin dinero. Luego, cuando llega el primer reporting period, pues te pagarán en función de qué Work Packages hayas acabado en ese momento, pero tú ya tienes un montón de dinero con el que empezar, ¿vale? Hay otra pregunta en el online que es la siguiente. Si están permitidos los decimales en la columna unit, al indicar en las instrucciones del Excel que solo están permitidos los round numbers. Esto dificulta bastante la participación en ciertos paquetes de trabajo de algunos partners al tener que separar los Work Packages transversales en base a los reporting periods. Bueno, en cualquier caso entiendo que la pregunta es si están permitidos los decimales en la columna unit al indicarse en las instrucciones del Excel que solo están permitidos los round numbers. Yo diría que no, ¿eh? A ver, no tengo experiencia práctica a ese nivel, pero yo diría que no. Round number es round number, no es decimal. Vale, estupendo. Nuria Ferrera de IDENER es quien había preguntado. Entiendo que cualquier cosa, Nuria, puedes después continuarlo con Andrés. Aquí